Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En esta mañana, hermanos, iniciamos la segunda parte de las parábolas de Jesús. Hemos terminado con las parábolas del reino de Mateo 13. En esas parábolas aprendimos cosas muy interesantes. Hoy, este domingo, estaremos iniciando la segunda parte, o una segunda sesión, si ustedes quieren llamarle de esa manera, donde estaremos viendo las parábolas de salvación. Son varias parábolas, me parece que son 8 parábolas que estaremos viendo del tema de salvación. Un tema muy importante, muy interesante, así que yo les animo a que no se pierdan ningún mensaje de estas parábolas de salvación. Iniciaremos hoy, hermanos, con una parábola que se le conoce como la parábola del fariseo y el publicano. Y es una parábola que nos muestra cómo aún en los tiempos de Cristo, o cómo Cristo mismo enseñó de qué manera podemos recibir el perdón de nuestros pecados, de qué manera el pecador puede ser justificado delante de Dios. Así que esta parábola tiene como objetivo enseñarnos la manera correcta de obtener el perdón de nuestros pecados y ser reconciliados con Dios. Porque esta pregunta, hermanos, es muy importante. Vimos el domingo anterior la parábola de la red, donde el juicio de Dios vendrá sobre todos los peces que están dentro de la red, y que muchos peces serán peces malos y otros serán peces buenos. La pregunta es: reconozco que soy un pez malo, porque he nacido en pecado, soy un pez malo. Pero la pregunta es: ¿qué hago para cambiar mi estado de malo a bueno? ¿Qué hago para convertirme en un pez bueno? La respuesta, hermanos, la encontraremos el día de hoy en esta parábola. Quiero decirles a manera de introducción, hermanos, que entre el libro de Malaquías y el Evangelio de Mateo existen 400 años, 4 siglos, a los cuales se les conoce como el periodo de silencio, donde Dios no había hablado más, Dios no había enviado ningún profeta. Malaquías fue prácticamente el último profeta del Antiguo Testamento, y Juan el Bautista es el primer profeta del Nuevo Testamento. Así que entre esos 2 profetas, Malaquías y Juan el Bautista, existió un periodo de 400 años de silencio. Dios no habló su palabra de manera profética en ese tiempo. En este tiempo, Israel, hermanos, experimentó varios cambios políticos, religiosos y sociales. Y uno de esos cambios interesantes fue que en ese intervalo de tiempo se levantaron varios grupos religiosos. Algunos de ellos, por ejemplo, fueron los escribas, los fariseos, los saduceos y los celotes. 4 grupos religiosos que tuvieron su origen en ese tiempo de los 400 años del periodo intertestamentario, como se le conoce. Así que estos grupos religiosos que aparecieron en la escena de Israel, hermanos, es muy interesante que nos familiaricemos con ellos, porque en el Nuevo Testamento encontramos que los fariseos, que los escribas, que los saduceos, que los celotes, que esos grupos, hermanos, religiosos eran grupos que se encontraban activos en los tiempos de Cristo. Y Cristo tenía y tuvo varios enfrentamientos con algunos de estos personajes que eran miembros de esos grupos religiosos. Y
en esta parábola él menciona a un personaje que pertenecía al grupo de los fariseos. Era un grupo muy conocido, un grupo muy respetado. Era un grupo que todas las personas los admiraban por su aparente adherencia estricta a la ley de Dios. Todo el mundo los elogiaba en el sentido de que demostraban mucha santidad y mucha piedad. Y obviamente todo israelita veía a los fariseos y deseaba ser como ellos, personajes muy supuestamente santos, muy adheridos a la ley de Dios. Así que los fariseos en general eran un grupo de personas honestas que cualquier judío desearía tenerlos de vecinos. Si tenías a un fariseo de vecino, no tenías que preocuparte por la seguridad de tus pertenencias. No había necesidad de instalar videocámaras ni sistemas de alarma en tu casa, debido a que tenías a un fariseo de vecino. Hasta allá, hermanos, llegaba lo bueno de estas personas. Eran personas sumamente honestas. Eran personas que no le robaban nada a nadie, y que cualquier persona que tenía de vecino a un fariseo, su casa, hermanos, estaba segura. No tenía temor de que le robaran las pertenencias, ni tenía necesidad de poner sistema de monitoreo o algo por el estilo, como nosotros lo hacemos en nuestras casas. Hermanos, los fariseos eran así, personas honestas, personas de muy buena reputación. Pero aunque era un grupo muy respetado, no siempre eran populares o bien queridos debido a su conducta extremadamente escrupulosa. Muchos judíos que no pertenecían a ese grupo muy probablemente eran vistos como inferiores. Hermanos, los fariseos eran un grupo extremadamente escrupuloso, un grupo que realmente se sentía superior a los demás, debido a la santidad que ellos reflejaban, debido a la conducta intachable que ellos tenían. Eran personas que los demás judíos veían y a veces huían de ellos porque se sentían mal, se sentían inferiores al estar con un fariseo. Porque estos fariseos, hermanos, daban un aire de, no solamente de santidad, pero también de superioridad, de que eran superiores a los demás judíos. Así que los fariseos, hermanos, eran muy influyentes, pero no eran tan populares. Así que este grupo de personas, Jesucristo escogió a un miembro de los fariseos para hablarnos de esta parábola. Y el publicano, hermanos, ¿qué podemos decir del publicano? ¿Quiénes eran los publicanos? La razón por la que estoy dando eso, hermanos, es para poder entender la parábola. Si no explicamos ese trasfondo, muy difícilmente captaremos la esencia de lo que Cristo dijo en esta parábola. ¿Quiénes eran los publicanos? Si los fariseos no eran tan populares a pesar de su conducta escrupulosa, los publicanos no solo no eran populares, sino que eran despreciados debido a su conducta deshonesta. Aquí tenemos, hermanos, a dos personajes en los dos extremos. En un extremo tenemos a un fariseo, un hombre muy escrupuloso, un hombre que hacía las cosas más pequeñas e insignificantes que demandaba la ley, un hombre que aparentaba mucha santidad. Pero en el otro extremo tenemos a un publicano, una persona no solamente deshonesta, pero también despreciada por el pueblo judío. Los publicanos eran esa clase de personas que nadie quería tener de vecinos, contrario al fariseo. Los publicanos eran tenidos por traidores por muchos judíos debido al trabajito que tenían. Los publicanos eran los encargados de cobrar los impuestos para el gobierno de Roma.
Y la mayoría de judíos veía a los publicanos no solo como traidores a la patria, sino también como enemigos de Dios mismo. Tenemos que entender, hermanos, que el pueblo judío se veía a sí mismo como el pueblo de Dios, tal como la iglesia se ve. Es el pueblo de Dios, somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Los judíos de igual manera, ellos sabían que era el pueblo de Dios, eran el pueblo de Dios. Roma había conquistado Israel y el gobierno romano estaba imponiendo impuestos a los judíos. Y estos publicanos eran judíos que debido a su, ¿qué podríamos decir? Avaricia, deseos de enriquecerse a costa de lo que fuera, habían comprado una franquicia. En el tiempo de Cristo, hermanos, el cobrar impuestos era algo que tú podías comprar. Alguien podía comprar el derecho de cobrar impuestos y era una manera muy fácil de enriquecerse. Todo aquel que compraba una franquicia a Roma para cobrar los impuestos sabía que no solamente recuperaría su dinero en muy poco tiempo, pero también iría rumbo a las riquezas seguras. ¿Por qué razón, hermanos? Porque todo aquel que compraba una franquicia, Roma exigía cierta cantidad y el que cobraba los impuestos cobraba otra mucho más elevada. Así que el cobrador de impuestos pagaba los impuestos a Roma, pero se quedaba con el resto del dinero que los ciudadanos le habían dado. Así que muy pronto esas personas, los publicanos, se enriquecían debido a que no había un límite. Ellos podían cobrar los impuestos que ellos quisieran. Roma exigía cierta cantidad, pero ellos eran libres de imponer, hermanos, los impuestos que a ellos se les diera la gana. Los impuestos que ellos quisieran. Es como, por ejemplo, en el día de hoy, si compráramos una franquicia de algún restaurante o de algún otro negocio, hermanos, somos libres, la persona es libre de poner los precios que quiera. Obviamente, la competencia que con precios más baratos, pues no te va a dejar que vendas gran cosa por la competencia. Pero en aquel tiempo, hermanos, había un acuerdo entre los publicanos y como un buen sindicato, ellos se ponían de acuerdo y todos cobraban esa misma cantidad, y los beneficiados eran los publicanos y los perjudicados eran los judíos. Así que esos publicanos, hermanos, eran odiados debido precisamente a que no solamente eran traidores por estar cobrando los impuestos para Roma, sino que también eran, hermanos, ladrones descarados debido a que ellos no cobraban los impuestos justos, sino que ellos, como decimos nosotros, se servían con la cuchara grande y ellos cobraban impuestos muy elevados para poder enriquecerse a costas del pueblo. Así que esta era una de las razones por las cuales todos los publicanos eran ricos y acaudalados. Es en este contexto tan contrastante que Cristo dijo esta interesante parábola. Ahora bien, entendiendo el trasfondo, entendiendo quién era el fariseo, quién era el publicano, hermanos, podemos examinar la parábola de Cristo. Y déjenme decirles que estoy casi seguro que los que escucharon a Cristo decir esta parábola simplemente movían la cabeza en incredulidad. No podían creer lo que Cristo estaba diciendo. No podían creerlo. ¿Cómo es posible? Si el fariseo es una persona buena, honesta, que no le roba a nadie, es una persona que se conduce bien, y el publicano es un ladrón, un estafador, una persona que nadie quiere tener tratos con él. ¿Y cómo es posible que Cristo estuviera halagando y alabando al publicano y al fariseo, hermanos? Simplemente
diciendo que este hombre no estaba agradando a Dios. Ahora bien, la parábola, hermanos, dice: a unos que confiaban en sí mismos. Notemos bien el objetivo por el cual Cristo dio esta parábola. Es porque Él vio que algunas personas confiaban en sí mismas. Y el grupo que hacía precisamente esto era generalmente los fariseos. Personas muy escrupulosas, personas que confiaban en lo que ellos hacían, en las cosas que ellos realizaban. Ellos confiaban mucho en sus acciones, en el proceder de ellos, que era muy bueno, que era muy honesto. Y hermanos, socialmente, ¿quién está en contra de una persona honesta? Sinceramente, ¿quién está en contra de una persona que se conduce bien en este mundo? Nadie. Nadie. ¿Qué persona honesta puede ser, hermanos, vituperada? ¿Qué persona honesta puede ser tildada y señalada como un mal vecino o una mala persona? Nadie. Bueno, este fariseo era una persona de esas, honesta en todos sentidos de la palabra. Una persona que en el día de hoy muchas personas pueden decir: una persona buena, no le hace mal a nadie, una persona que cuida de los suyos, una persona responsable, una persona que podían elogiarla, y sin embargo Cristo no lo elogió. ¿Por qué Cristo no lo elogió? Esa es la pregunta que tratamos de contestar esta mañana. ¿Por qué Cristo no elogió al fariseo? ¿Por qué Cristo elogió al publicano, al despreciado? ¿Por qué Cristo elogió a aquel que la mayoría de gente y de personas en Israel en ese tiempo lo detestaban, lo odiaban? ¿Por qué Cristo elogió al publicano? Veamos por qué. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ellos son ladrones, ellos son injustos, adúlteros. Yo ni siquiera soy como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Y cuál fue el resultado? Versículo 14. Os digo que o sea, el publicano, descendió a su casa justificado, perdonado, antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, para comenzar podemos ver que el fariseo comenzó su oración aparentemente con acción de gracias. Fíjense bien: Dios, te doy gracias. Hasta ahí iba perfecto, bien. Si él hubiera continuado diciendo: te doy gracias porque me has perdonado, te doy gracias porque me has dado vida, te doy gracias porque me has dado una esposa, porque me has dado hijos, te doy gracias porque me has dado un trabajo, te doy gracias porque me has dado un carro, te doy gracias porque me has dado una casa, te doy gracias porque me has dado esto, me has dado lo otro. Hermanos, ¿fue esa la oración del fariseo? No. Le daba gracias a Dios. ¿Por qué? No porque Dios le había concedido ciertos dones, ciertos regalos, ciertas bendiciones en este mundo. No, le daba gracias a Dios porque él no era como los demás personajes. Él no era ladrón, no era injusto, no era adúltero, ni siquiera era como ese publicano. Él no era esa clase de personas.
Él no era ese tipo de persona. Él era un hombre justo, un hombre bueno, un hombre honorable, un hombre respetado. Y por eso le daba gracias a Dios. Hermanos, ¿qué clase de oración es esta? Hermanos, el propósito de la oración es reconocer que no somos nada. Hermanos, una persona cuando ora a Dios, ¿por qué ora? No para darse baños de pureza, no para sentirse la persona más importante, no. Hermanos, la naturaleza de la oración es porque somos seres limitados. Oigan bien esto. Somos seres limitados. Dios es un ser ilimitado. Nosotros no. Somos seres dependientes de Dios. Y cada vez que una persona ora, está reconociendo su necesidad de Dios y su dependencia de Dios. Esa es en realidad la naturaleza de la oración. Hermanos, la oración tipo fariseo es totalmente contraria a esa naturaleza de la oración. Porque en realidad a esto, hermanos, yo no creo que se le pueda llamar oración. No creo que se le pueda llamar a oración al ejemplo de la oración del fariseo. La oración verdadera lleva implícitamente un reconocimiento de que somos seres limitados, seres indignos. Hermanos, que estamos dependiendo de la gracia y la misericordia de Dios. Eso es todo. Pero el fariseo no hizo eso, hermanos. El fariseo hizo todo lo contrario. Pero todavía fue peor, hermanos. Peor. Parecía como si la oración del fariseo tenía la intención de decirle a Dios que Dios debería sentirse orgulloso de su conducta, que Dios debería sentirse agradecido de tenerlo entre sus filas. Todo director técnico, hermanos, de un equipo de deportes, fútbol o básquetbol o cualquier otro deporte, obviamente se sienten orgullosos cuando tienen a un jugador de la estatura de Michael Jordan, por ejemplo. Podemos mencionar nombres de estrellas famosas del fútbol o de cualquier otro deporte, y cualquier entrenador desearía tener a este tipo de deportistas en sus equipos, ¿no es cierto? Cualquier entrenador. Hermanos, pero Dios no es así. Dios no es un entrenador que vea a su equipo y vea a los jugadores y nos ve y se siente orgulloso de nosotros. Dios no es así. Este fariseo tenía ese concepto de que Dios de alguna manera debería sentirse orgulloso de tenerlo a él entre sus filas, en su equipo. En esta oración no vemos ni gratitud por lo que Dios le había dado, ni tampoco vemos una confesión por sus pecados, ni tampoco vemos ningún reconocimiento de que era la gracia de Dios lo que últimamente había impedido que él cometiera los pecados que él mismo condenaba. Hermanos, ¿por qué creen ustedes que el fariseo no era ladrón, no era injusto, no era adúltero y no era como el publicano? ¿Por qué creen ustedes que él no era todas esas cosas? Porque Dios en su gracia no le había permitido que él cayera en esos pecados. ¿Se dan cuenta? Dios en su gracia lo había sostenido, de tal manera que Dios no había permitido que ese fariseo se convirtiera en un ladrón, se convirtiera en un injusto, se convirtiera en un adúltero o se convirtiera en un publicano. Dios en su gracia y su misericordia había impedido que este hombre cayera en el fondo y pisar a fondo. Fue la gracia de Dios, era la gracia de Dios solamente.
Y hermanos, no reconocer eso es el colmo de la soberbia y la arrogancia. Y este fariseo demostraba esa clase de soberbia y esa clase de arrogancia al decir delante de Dios en oración, orar a Dios, que él le daba gracias, que él no era como ese tipo de personas. Así que era la gracia de Dios lo que impedía que ese hombre, hermanos, cometiera los pecados que él detestaba, pero no reconocía que era la gracia de Dios. Él pensaba que era su propia capacidad. Oh, soy bueno, soy una buena persona, no le hago mal a nadie, no le robo a nadie, no he matado a nadie, soy bueno. Hermanos, eso es lo que Cristo deseaba demostrar en esta parábola, que la justificación, el perdón de nuestros pecados no se obtiene de esa manera, no se obtiene así, de esa manera. Ahora bien, ¿cuál fue la actitud del publicano, hermanos? Ya hemos visto cuál fue la actitud del fariseo, ahora veamos cuál fue la actitud del publicano. Versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Hermanos, en esta actitud del publicano veo 4 cosas interesantes. Primero, Cristo dijo que el publicano estaba lejos. Él estando lejos. En el templo, cuando llegaban a orar, muchas personas, muchos judíos iban al lugar principal porque traían sus sacrificios como ofrenda al Señor. Pero este publicano, hermanos, no fue a ese lugar principal. Fue a un lugar lejos, apartado, para que nadie lo viera. Hermanos, yo creo, hermanos, que lo que hizo a este publicano ir a ese lugar apartado era la vergüenza que él sentía de lo que realmente él era y lo que él estaba haciendo, y se sentía indigno de ir al lugar principal para orar al Señor. Así que, estando lejos, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo. Fue la segunda característica de este publicano. Ni siquiera quería alzar sus ojos al cielo. Hermanos, esto era algo muy diferente al fariseo, que el fariseo, puesto en pie delante de todo el mundo, delante de todas las personas en el templo, para que todas las personas lo vieran y lo halagaran, y todas las personas dijeran cuán santo era este hombre. Ahí estaba orando a la vista de todos. El publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo. Tercero, sino que se golpeaba el pecho. Solamente se golpeaba el pecho y profería unas palabras, hermanos, muy interesantes. Dios, sé propicio a mí, pecador. Era lo único que dijo. Dios, sé propicio a mí, pecador. Esta oración, hermanos, es una oración muy breve, pero es una oración que muestra la esencia de lo que representa el reconocer nuestra necesidad de perdón. Muestra la esencia de nuestra necesidad. Dios, sé propicio a mí, pecador, nos habla de que somos pecadores y necesitamos de la gracia de Dios. Sé propicio a mí, pecador, habla que no podemos salvarnos por nosotros mismos. Nos muestra que no podemos hacer nada para ganar o merecer el perdón de Dios. No podemos hacer nada. No tenemos los suficientes méritos para poder ganar o merecer el perdón de Dios. Sé propicio a mí, pecador, nos dice y nos muestra la manera correcta de acercarnos a Dios. La manera correcta.
¿Cómo vamos a acercarnos al todo santo Dios? ¿Como el fariseo o como el publicano? Como el publicano, reconociendo nuestra indignidad, reconociendo que somos pecadores y que merecemos la condenación eterna, y que si no es por la gracia y la misericordia de Dios, simplemente llegaremos a la condenación. El publicano, hermano, reconoció su necesidad. El publicano reconoció que él necesitaba desesperadamente la gracia de Dios. Él no podía salvarse por sus propias fuerzas. Había hecho tantas cosas equivocadas, había ofendido tanto a Dios, había quebrantado tanto la ley de Dios, que él no tenía nada, ninguna base sobre la cual él descansar y poder decir: Señor, tú me vas a perdonar porque yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, y por eso merezco tu perdón. No. Hermanos, el publicano reconoció que no había hecho nada para merecer el perdón de Dios, sino todo lo contrario. Había hecho mucho para merecer la condenación de Dios. Había hecho mucho para merecer el rechazo y la ira de Dios. Y esas palabras de Dios, sé propicio a mi pecador, hermanos, es lo que capta la esencia del Evangelio. Una persona no puede ser perdonada si no reconoce su necesidad espiritual. Eso es básico, es fundamental. No importa quién sea. Puede ser la persona más estudiada, puede ser la persona con más diplomas y con más galardones teológicos o filosóficos o de cualquier índole. Y aún así, hermanos, ser rechazada si no viene a la presencia de Dios bajo estos términos, reconociendo su necesidad de gracia y de misericordia. El veredicto de Cristo, hermanos, en el versículo 14 dice: os digo que éste descendió a su casa justificado, perdonado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Estas palabras debieron haber causado un impacto en la audiencia debido a lo que estos personajes representaban. Aquí tenemos por este lado al fariseo representando, hermanos, lo más honesto de la sociedad. No podían encontrar otras personas más honestas que los fariseos. Ellos eran las personas dignas de elogio y admiración por su conducta moral. Eran intachables. Eran personas, hermanos, dignas de elogio, dignas de elogio. Pero acá en este lado tenemos a los publicanos. En este lado teníamos al publicano, un hombre rechazado, odiado, un hombre que era deshonesto, y sin embargo Cristo dijo que este publicano había descendido a su casa perdonado antes que el otro, que el publicano había sido justificado antes que el fariseo, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En realidad, hermanos, la esencia de la parábola de Cristo es que todo aquel que no reconoce su necesidad de un Salvador, que no reconoce su necesidad de salvación, no va a ser perdonado. No importa cuántos años está en la iglesia, no importa si es miembro o no de una congregación, últimamente no va a ser perdonado. No va a ser perdonado. No importa que sea quien sea. Hermanos, el perdón solamente es recibido por aquellos que, al igual que el publicano, reconocen su bancarrota espiritual. Bancarrota espiritual. Somos pecadores. Somos pecadores. Yo no niego ese hecho y nunca lo he negado, porque es una verdad.
Y es el primer paso para encontrar el perdón de nuestros pecados. Todo aquel que reconoce que es un pecador en necesidad de la gracia de Dios, va por buen camino. Todo aquel que, al igual que el fariseo, dice: oh, yo no le he hecho mal a nadie, yo soy una buena persona, soy honesto, trabajador, honrado, responsable. Todas las personas quieren ser como yo, desean imitarme, sí, humanamente hablando. Pero delante de Dios, ¿cómo estás? ¿Cuál es nuestra posición delante de Dios? Eso es lo que importa, hermanos. Lo que realmente importa no es cómo está nuestra posición delante de la sociedad. No. Las personas pueden elogiarnos y pueden hablar bien de nosotros porque somos honestos, porque somos esto, somos lo otro. Pueden elogiarnos. Pero Dios, ¿qué dice Dios de nosotros? Es lo más importante. ¿Cuál es el veredicto que Dios daría de ti en esta mañana? ¿Cuál es el veredicto que Dios te daría? ¿Qué es lo que te diría? Eso es lo que realmente importa. No importa tanto lo que digan los demás de nosotros. No importa lo bien que hablen de nosotros. Lo que importa es qué dice Dios de nosotros. ¿Qué dice Dios? Eso es lo más importante. Y el publicano, hermanos, fue justificado, fue perdonado, encontró el perdón de sus pecados. Eso es escandaloso, hermano. Fue escandaloso en el tiempo de Cristo, es escandaloso en el día de hoy. Es escandaloso. ¿Cómo es posible que aquellas personas que viven arrastrándose en el pecado puedan encontrar el perdón de sus pecados con simplemente clamar a Dios por misericordia? Y aquel que ha estado toda su vida en la iglesia, no recibir el perdón, no recibir la aprobación de Dios. ¿Cómo es posible? Eso es escandaloso. Pero ese es el Evangelio. El Evangelio es para aquellos que reconocen su necesidad espiritual. Pongámonos de pie en esta mañana.